Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a dar un muy breve repaso a algunos temas de la materia, sobre todo aquellos que van a estar en el examen. Y de los mismos que también les pedí que escogieran uno para hacer el proyecto. No iremos muy a fondo, a lo mejor solo lo más básico, pero cualquier duda ya saben que me pueden preguntar. Vamos entonces a por lo primero. Lo primero que quiero mencionarles es el test que nosotros estábamos haciendo. Esto no se los voy a preguntar, pero se los estoy dejando aquí de referencia por si no se acuerdan cómo se llama. Es el test de ansiedad de Beck. Por si luego ustedes quieren buscarlo o si quieren compartirlo o cualquier otra cosa, es este mismo. Perfecto. Bien, vamos a checar ahora el primer tema, que venía siendo los dos tipos de empatía. A lo mejor así de primeras no se pueden acordar exactamente qué era de afectiva y cognitiva, sobre todo porque no puse texto, pero nada más puse un par de ejemplos con imágenes. Vamos entonces a repasar. La empatía afectiva. Tú eres capaz de poder de alguna forma sentir, quizá a lo mejor no exactamente lo mismo que la otra persona, pero reaccionas de una forma emocional a lo que está pasando una persona. O puede ser que también puedas sentir lo que esa persona siente. Ojo en la palabra que estoy diciendo. Sentir, no entender, sentir. Ves a alguien llorando y puede ser que te pongas triste. Yo les ponía a Temple Grandin por la razón de que ella veía cómo trataban a los animales cuando los llevaban al matadero. Entonces propuso una forma de calmarlos antes de que murieran. Y pues fue un sistema que se terminó utilizando y replicando. Y por la parte de la empatía cognitiva, escogimos a Ted Bundy, un psicópata que no tenía ningún remordimiento por matar personas, pero era perfecto para hacer que pues fuera una persona con muchas relaciones. No que tuviera en realidad conexión, pero sabía qué decirles a las otras personas, podía saber qué cosas, a lo mejor no sentirlo, pero podía entender qué cosas pensaban o sentían otras personas y manipularlas por usarlo a su favor. Y claro, como no tenía empatía afectiva, no tenía remordimiento. Esa viene siendo la diferencia. Entonces, en pocas palabras, esto viene siendo sentir y esto viene siendo entender. Lo reduzco muchísimo, pero cuando pueden poseer ambos tipos de empatía, puede ayudarles a tener una muy buena comunicación. No me interesa, voy a decirlo de una vez, pero no me interesa que se aprendan, ni se los voy a preguntar, los nombres de las partes del cuerpo, cosas así, porque yo puse muchos, eso no me importa. No me importa que se aprendan cómo se llaman tampoco. Lo que me importa es, y esto los pongo como una pequeña introducción, que entiendan el concepto. Yo no les voy a pedir definición de libro ni definición de texto, que no lo puedan explicar con sus palabras, es lo que me interesa. Entonces yo no les diré qué son las neuronas espejo, pero ustedes pueden incluir esto cuando quieren hablar de la empatía. Modulan la actividad cuando un individuo ejecuta un acto motor, como cuando observa el mismo o un acto similar realizado por otro individuo. Y es lo que yo les proponía. Por ejemplo, el bostezo, que viene siendo un ejemplo. Cuando ven soldados marchar. Bueno, soldados marchar no, pero cuando ves personas marchar y que los pasos están sincronizados. Es decir, tendemos a imitar a otras personas. Y eso pues es también lo que les decía, cuando una risa es contagiosa, que a lo mejor ves a alguien decaído y de alguna forma pues tú también te terminas sintiendo a lo mejor un poquito apagado. Por eso tendemos a lo mejor a estar más con las personas que tienen actitud más positiva, porque es contagioso. Eso es a lo que nos referimos. Muy bien, cuando estábamos hablando del estoicismo, esta no es clase de filosofía, ni muchísimo menos. Yo me leí un libro, pero lo que pasa es que dentro de mi formación, como en la maestría que estaba tomando, parte de los postulados se parecían muchísimo a las cosas que proponía el estoicismo. Entonces, uno tiene que ser, la metacognición, ¿no? Tienes que ser consciente de ti mismo, tienes que ser consciente de las cosas que te afligen. Y aquí viene lo que yo entiendo es que en redes sociales se terminó simbolizando, se terminó sobresimplificando y malinterpretando como que nada te importa, pero es más bien no darle importancia a lo mejor a algunas cosas que están fuera de tu control. Aquello que pueda comprometer también tus, ¿cómo decirlo? Se me va la palabra, pues,
pero procurar no ser esclavo de algunas cosas. Esto es lo que nos plantea. Ya volveremos a repasar la parte de lo que viene siendo a qué darle prioridad y a qué no, pero lo que yo les proponía de ejemplo. A lo mejor alguien estoico, sí, un ejemplo, ¿no? El ejemplo ridículo que les ponía que estuviéramos en clase, que ve caer un meteorito y a lo mejor alguien se vuelve loco y tal, a lo mejor alguien estoico dice, bueno, pues no se puede hacer mucho al respecto. Pero eso no significa que cuando cruce la calle no se fije, porque bueno, si me atropellan, ¿qué más da? No, eso son cosas totalmente distintas. ¿Ok? No. Antes de que sigamos, la parte del modelo cognitivo, esto sí me interesa muchísimo que lo puedan dominar, pero me interesa bastante, bastante que lo puedan dominar. A lo mejor no el esquema en su totalidad, porque por aquí hay uno más sencillo, pero sí que entiendan los pasos, en cómo llegas tú a sentir, o sea, las reacciones. ¿Cómo llegas tú a una reacción emocional, comportamental o conductual, perdón, o fisiológica? Usualmente viene siendo una situación. Puede ser que la situación tenga un origen externo o interno. Puede ser esto a lo mejor algo que tú estás pensando. Pero bueno, llega una situación. Recordemos, una vez yo les puse una metáfora. Imaginen ustedes que estamos, que tenemos de metáfora un árbol. Vamos a dibujar aquí un árbol. Entonces, tenemos así un arbolito y pues con sus hojas y todo. Claro, entonces, y sus frutos. Entonces, las creencias centrales, lo que yo les preguntaba que se han visto intensamente dos, son aquellas que son como las raíces y suelen ser descriptivas. En este caso está diciendo soy incompetente. Ok, entonces si estas son las raíces, ya se imaginarán cómo van a ser el resto del tronco. Podríamos decir que esa viene siendo la creencia intermedia. Y van a ser usualmente en forma de condición. Entonces, si A, entonces B. Usualmente suelen ser así. Si A, entonces B. Y suelen estar ligadas a la creencia central. La creencia central es soy incompetente. Y pues bueno, va a tener ahí a sus primas de soy tonto, soy incapaz, la. Entonces vamos a estar buscando de una forma sesgada teorías o más bien pruebas, por así decirlo, muy entre comillas, de eso que nos pueda ayudar a corroborar nuestra creencia central. Y por supuesto, luego se va a manifestar en pensamientos automáticos. Esto yo les decía que muchas veces uno no se da cuenta de ellos, son inconscientes, o sea, pasan pero no te diste cuenta que pasaron. Puede ser que te des cuenta de que pasaron por tus reacciones, pero no del pensamiento, y esto es muy importante que los puedan ubicar. Entonces viene el pensamiento automático aquí. Es demasiado difícil, nunca lo comprenderé. Y si tú tienes esa mentalidad, pues imagínate, todo el mundo se te va abajo. Estos van a ser los frutos. Perdón por repetir, pero van a ser frutos de todo un sistema de creencias disfuncional. En el ejemplo que aquí se nos presenta, puedes tener creencias funcionales, por supuesto. En este ejemplo son disfuncionales. Y las reacciones van a ser, como decíamos, emotivas, conductuales y fisiológicas. Pero bueno, vamos a ver ahorita otro ejemplo, el que está un poquito menos desarrollado y más sencillo. Mejor agarrar con el borrador. Muy bien, vamos a ver el otro ejemplo que tenemos. Situación, pensamiento, emoción. Este es un modelo más reducido, pero creo que va bien para lo que queremos ilustrar. Entonces, de nuevo, la situación. Almuerzo con compañeros que conversan sobre la clase. Pensamiento. No comprendo. Y recuerden que de aquí también teníamos nuestras creencias intermedias y centrales, pero este va a ser nuestro pensamiento o el pensamiento automático. Y nuestra respuesta, en este caso, se centra en una emotiva, pero recuerden que puede ser conductual o fisiológica. Va a tener una reacción emotiva que me haga sentir de alguna forma ansiosa. Al no comprendo o al no quiero que se den cuenta. Entonces, o bueno, más bien no comprendo, no quiero que se den cuenta y también esta reacción. Resumo, son por pasos. Una situación desencadena un pensamiento. Dicho pensamiento tiene su historial debido a unas creencias que ya están fijas dentro de nosotros y tenemos reacciones conductuales, fisiológicas, emotivas. ¿Ok?
Em, ok, vamos a ver lo siguiente. Ahorita ya checamos los dos tipos de empatía, el estoicismo y el modelo cognitivo, y vamos a ver el desahogo. La parte que me interesa de el desahogo, no quiero, de nuevo, no busco que se vayan a aprender todo de memoria, porque es mucha información. Quiero que me entiendan lo básico. El examen, lo que yo les decía, es una forma de evaluar conocimientos y pues porque necesito alguna forma de evaluar la clase. Pero lo que me interesa es que se les quede grabado y lo utilicen en su vida para siempre. Es lo que me interesa. No todo, pero sí algo al menos. Y así úsenlo para aprenderlo para ustedes mismos. Por la parte del desahogo, entonces yo se los había desglosado en dos puntos, las ventajas y las desventajas. Vamos a verlas detalladamente. Ok, volvemos a lo mismo. No quiero ni me interesa que se aprendan esto. Esto no, esto no. Yo se los pongo siempre para ilustrarles y por si a alguno le interesa y quiere investigar más a fondo. Pero esto no se lo tienen que aprender ustedes. Es totalmente ajeno a la materia. Bien, vamos a ver lo que sí nos interesa dentro de la materia. El reprimir una emoción nos causa malestar y hablar nos proporciona un bienestar emocional temporal. Ojo aquí, recuerden que viene siendo temporal. Esto no importa, simplemente nos está diciendo por qué se siente bien hablar. Pero esto es lo que nos interesa. Si tú te sientes mal por algo que te acaba de pasar, si te lo guardas, a ver, sí, pues puede ser que dices, así me evito tener que... Hay mucho una distorsión del pensamiento, de que es que se van a cansar de mí, nadie me quiere escuchar, a mis amistades ya están cansados de mí. Es una distorsión, entonces lo reprimes. ¿Y qué sucede? Pues hay un malestar. No es solo así como poca cosa, puede tener también sus repercusiones fisiológicas. Por eso hablar nos puede ayudar a bajar esos niveles. Aquí está la explicación del por qué, pero si no nos interesa es nada más eso. Nos proporciona un bienestar emocional temporal. Recuerden esa parte que es temporal. Disminuye la actividad del sistema encargado de las respuestas lucha o huida. Dejas de poner en modo combate. Esto no importa. Ajá. El consuelo de otra persona. Ya una vez que te animas a hablarlo con alguien, pues pueden ser varios eventos. Primero que nada, lo primero que discutimos, que el simple hecho de hablar ya te hace sentir un poquito mejor. Pero también puede estar el confort que la otra persona. Y yo les proponía que incluso algo tan sencillo como un abrazo tiene sus razones químicas de por qué nos hace sentir bien. No nos interesa para la materia eso, pero que, de nuevo, no es puramente, no es autoengaño, no es autosugestión. A nivel químico, a nivel biológico, sí hace una diferencia poder hablar. Ahora, yo les decía que hay matices para esto. Esto vendría siendo lo mejor para algún tipo de algo que nos esté quejando o así, mediante el diálogo. Yo hablé del diálogo, pueden haber otras formas de expresarlo. Pero una que no es recomendada es la agresividad para eliminar el enojo. ¿Qué sucede? Lo que les decía, muchas veces uno está enojado, eso mucho pasan los hombres, están enojados y golpean la pared. No te va a servir de mucho eso. A lo mejor se te quita por un segundito, pero habría sido más efectivo. Yo mencioné hace rato que una forma efectiva siempre es hablar. A lo mejor puedes sentir que nadie me quiere escuchar o algo así o tal, pero el hacerlo con agresividad no va a ayudar. Volvemos al sistema de lucha o ida. Vas a mantenerlo presionado por más tiempo. Si te vas a calmar, sí, pero va a durar más rato. Por eso la agresividad como desahogo para el enojo no sirve. Podrías haberte calmado incluso sin haber hecho nada. Entonces, tengan mucho cuidado ahí. Yo les decía que se puede utilizar la respiración. Aquí quiero aclarar algo porque lo está muy mal formulado de mi parte, disculpen. Pero dice que respirar es útil, la cantidad de oxígeno. Más que la cantidad de oxígeno es la forma en la que se respira. Sí, es importante oxigenar el cuerpo, pero puedes respirar rápido y eso hasta puede hacerlo peor. Entonces son respiraciones lentas, respiraciones profundas. Y vamos a agitar así el pie del acelerador. Esa es la parte importante. Puedes detenerte un ratito a respirar y bueno, no estoy diciendo nada del otro mundo, pero creer esto es
falso. No nos va a ayudar mucho la agresividad para el desahogo. Y lo que yo les decía, otra contra es depender del desahogo. Yo les ponía el ejemplo de la amiga que está quejando de la pareja, que es que mi novio, mi novio, mi novio, mi novio, mi novio, mi novio, mi novio. Y no solo puede hacer que solo piense peor de la pareja, porque va a reforzar la idea de es que mi novio una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero pues no está resolviendo el problema. Debe de haber una reestructuración cognitiva, debe de haber un cambio del pensamiento, porque si esto viene siendo resultado de una distorsión del pensamiento, no vamos a llegar a absolutamente nada y puede también volverse dependiente a ello. Entonces, el desahogo es bueno, sí, pero no debemos depender de ello si es de un mismo problema. O sea, que tengas problemas con alguien y solo te desahogues, no vas a llegar a nada. Necesitas buscar otra forma de afrontar el problema. Esto no viene en el examen. No se los quise poner porque ya eran muchos temas a mi parecer, pero también porque no lo vimos muy a profundidad, la reestructuración cognitiva. Lo único que de aquí yo se los vuelvo a explicar viene siendo cambiar la forma en la que nosotros procesamos la información. Volvemos al estoicismo. Alguien a lo mejor ansioso que empieza a practicar el estoicismo pasaría una reestructuración cognitiva. Es decir, supongamos, ¿no? Supongamos que a lo mejor yo soy alguien muy ansioso por, qué sé yo, algo que no puedo cambiar, mi color de piel. Digo, es que estoy a lo mejor en un medio en el que la gente es racista, y me empiezo a caer mal a mí mismo por eso, algo en lo que yo no tengo culpa. Entonces puedo pasar un proceso de reestructuración cognitiva. Evalúo la situación, cuál va a ser el pensamiento a modificar y cuál va a ser la conducta en respuesta. Ok, pues a lo mejor si mi conducta con respecto a la situación es que intento cubrirme mucha parte del cuerpo o cosas así, pues bueno, esto va a ser resultado de qué? De un pensamiento que va a decir es que no le caigo bien a la gente o soy inferior por mi color de piel. Tengo un ejemplo muy delicado y a lo mejor que afortunadamente creo que no aplica mucho en México, pero puede aplicar en otros países. Y podrías tener tú una, no volvemos al estoicismo, a lo mejor una perspectiva más estoica. Quizá propones, pues, no puedo hacer mucho para cambiar mi color de piel en realidad, entonces no debería estarme martirizando por ello mismo. Y eso sería un ejemplo de reestructuración cognitiva. Tenemos un pensamiento modificado. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, este de aquí. Ahora no tengo las herramientas necesarias para conseguir mi objetivo porque es algo que no he hecho antes y puede que sea complicado para mí en un principio. Les pongo unos ejemplos, pueden pausar por si quieren leer. Y lo que les decía, esto no significa que sea consuelo para cada vez que fracases en algo, pero para que tampoco te juzgues demasiado. Sesgos cognitivos, este sí es un tema que les pregunto yo. Error en el juicio y toma de decisiones. Natural en todos los seres humanos, debido a limitaciones cognitivas, factores motivacionales y o adaptaciones a entornos naturales. Y estos son algunos ejemplos. Recuerden, viene siendo a lo mejor una distorsión del pensamiento que puede ser que hasta tengas o muy probablemente tienes normalizada y todos en algún punto u otro tenemos algún tipo de sesgo cognitivo, según lo que aquí dice, que es natural en todos los seres humanos. Ustedes pueden hacer un ejercicio mental de ver cuál es su sesgo cognitivo. A lo mejor hablando temas de política, puedes decir, no, es que yo estoy seguro de que, no, digamos, yo soy de derecha, estoy seguro que estoy bien en mi postura. O soy alguien de izquierda, estoy seguro que estoy correcto en mi postura. Y pueden haber varias razones por las cuales tienes esa creencia poco cuestionada. Pero esos son sesgos al final del día. Puede ser que estés equivocado, pero admitir que estás equivocado, y no se los pregunto en el examen, pero eso nos da origen, cuando tenemos dos creencias contrarias, nos da origen a una disonancia cognitiva. Cuando dos creencias o actitudes chocan entre sí. Eso es la disonancia cognitiva, muy importante. Vamos ahora a la parte de la rumiación.
estar dando 1000 vueltas al asunto. ¿Dónde está lo que me interesaba? Ajá. El lanzamiento de una pelota. Voy a poner esto. El lanzamiento de una pelota a un perro en el parque es una conducta pública parecida a una activación con un alto valor potencial de recompensa. Parece que te la estás pasando bien, ¿no? Pero cuando una persona, que dice cliente por lo del paciente, afirma que no ha disfrutado una actividad, es importante valorar las conductas públicas, lo que yo puedo ver que haces, y privadas, pensamientos o lo que está pasando dentro de tu cabeza, para obtener una imagen completa de la experiencia. En este ejemplo de lanzar la pelota, a lo mejor, de nuevo, puede parecer que te la estás pasando bien, pero vamos a ver qué está pasando en realidad. Lanzabas la pelota mientras pensaba que se sentía abatida, que nunca se sentiría mejor y que ese día al parque había sido mucho peor que los días que no estaba deprimida. Entonces puede ser que, se los digo yo, porque luego puede ser lo de que, oye, pero ya hicimos lo que querías, ¿por qué no estás feliz? Pues porque no es solo la actividad, necesitas tomar en cuenta qué está pasando en la cabeza. Y podría ser que haya un caso de rumiación. Vamos a checar bien la diferencia entre un pensamiento que puede ayudarnos a resolver un problema y rumiación directamente. Utilicen esta ustedes, la norma de los 2 minutos. Cuando se piensa en un tema, preguntarte 2 minutos después si se ha hecho progreso encaminado hacia la resolución del problema, se ha comprendido algo sobre el problema que antes no se entendía, si eres menos autocrítico o si estás menos deprimido. Y si la respuesta a una de estas preguntas no es un sí, entonces es un pensamiento rumiativo. Volvemos a checar las preguntas entonces. ¿Se ha hecho progresos para la resolución del problema? ¿Se ha comprendido algo que antes no? ¿Eres menos autocrítico? ¿Estás menos deprimido? Esas son las 4 preguntas después de los 2 minutos. Y si no, estás haciendo rumiación y hay que buscar una alternativa para interrumpir este patrón. Les vuelvo a poner aquí un texto por si lo quieren leer a fondo. Ok. No se me... ¿Dónde está? Quiero ver. No se me espanten con que dice 23 de 89. No, vamos a ver las 89. Varias no las eliminé. Eliminé muchas, pero no todas. Ok. Deténganse a hacer esta pregunta. ¿Me resulta útil ahora esta forma de pensamiento? Respuesta es no. Pues hacemos lo que se nos decía aquí. Una técnica alternativa para interrumpir este patrón. ¿Cuál técnica? Es que dependerá de la cosa que estés rumiando. Si es algo que te está quejando, ya vimos que puede ser el desahogo. Recuerden, mientras no dependamos siempre de ello y en vez de actuar en la situación. Podemos utilizar técnicas de relajación. Podemos quizás hacer alguna actividad. A lo mejor si estamos rumiando, estamos de ansiedad por algo que va a pasar en unas horas o algo así. Quizá no podemos hacer mucho en el momento, pero quizá podemos hacer alguna actividad que ayude a resolver el problema. Va a depender muchísimo del contexto. Lamentablemente no tengo respuesta definitiva para eso. Seguimos ahora con el mindfulness. Últimamente se ha puesto muy de moda el mindfulness. Recordemos simplemente práctica de entrenamiento mental que mejora la regulación de la atención y las emociones. Tiene muchas investigaciones. Yo les diría que tengan mucho cuidado porque esta técnica se ha empezado a popularizar mucho, lo que decía, y se ha utilizado también para mala praxis, haciendo cosas que no tienen nada que ver y la gente prometiendo que te cura lo que sea, y cuando no es el caso. Vamos a ver de forma realista. Regulación de la atención. Mejora la capacidad de concentrarse y reducir distracciones. Regulación emocional. Disminuye la reactividad emocional, o sea, a lo mejor de decirlo de una forma que puede ser un poco peyorativa, hipersensibilidad, por así decirlo, y favorecer la estabilidad afectiva, reducción de estrés y ansiedad y cambio en la autopercepción. No pierdan nada haciendo el intento si no lo han hecho ya. Pónganse un reto de 1 mes de meditar. Si no sintieron beneficios, bueno, lo intentaron al menos. Si sienten beneficios, ya tienen ahí una nueva técnica que pueden utilizar en su día a día de ahora en adelante. Perfecto. Siguen las emociones. Esta es la rueda de emociones. No voy a pedir que se las aprendan todas. Ni siquiera yo me las sé. No me interesa eso. Yo se los dejo aquí por si quieren complementar alguna cosa. Pero no les voy a preguntar. Dime ni siquiera cuántos hay. Dime las 30. No hay 30. Dime las 20 o no sé cuántas sean que había en la diapositiva. No.
Pero sí me interesa que si tienen duda alguna, aquí la pueden hallar. Muy bien. Ahora la fisiología de las emociones. O bueno, no tanto la fisiología de las emociones porque no vamos a ahondar mucho en ello, pero más bien en la emoción en sí. Respuesta breve e intensa. Recuerden que esta es una diferencia fundamental entre la emoción y el sentimiento. La emoción es breve e intensa. Pueden ser estímulos internos o externos. Ejemplo que siempre poníamos: externo, entra un oso; interno, piensas que puede entrar un oso. Caracterizada por activación de procesos fisiológicos, ya llegaremos a eso, cognitivos y conductuales. Vamos a ver entonces algo que aquí estábamos platicando. Motivación no lo vamos a poner, pero aquí sí que tiene un poquito de relevancia. Recuerden que al final del día la motivación inicia y mantiene la acción dirigida a una meta, y la emoción puede potenciar o inhibir dicha acción. Si ustedes están motivados a algo, a lo mejor la tristeza podría frenar la motivación que están teniendo. Y les ponía aquí un pequeñito ejemplo con 4 emociones. Ahora, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Empecemos con la ira. Estás manejando, ves que alguien no avanza a pesar de que está el verde, entonces te empiezas a enojar y pitas. O puede ser que más bien una persona atrás de ti te está pitando y tú te enojas. Entonces, ¿qué vamos a querer hacer? Queremos eliminar la fuente de la frustración. En este caso, el que la persona que está delante de nosotros va a hacernos llegar tarde, o que la persona atrás de nosotros es muy impaciente y nos está molestando. Entonces nos bajamos del carro para echar pleito. ¿Qué sucede? Que esa persona a lo mejor se baja con un arma. ¿Y qué respuesta voy a tener yo? Pues una respuesta de miedo. Voy a pensar, bueno, voy a tener que alejarme de esta persona, y esto es la evitación del estímulo amenazante. Pero llega a lo mejor un policía, arresta a la persona y tú estás feliz. Aquí viene la parte importante. La alegría refuerza la repetición. ¿Es esto una parte importante? Acuérdense de los reforzadores. Entonces dices, oye, ¿sabes qué? A lo mejor no fue tan mala idea. Yo sé que me bajo siempre del coche y habrá un militar o un policía ahí viendo. Pero, y luego cruzáramos con la tristeza. La persona que arrestaron es tu pareja en realidad. Entonces te pones triste. Dices, oh no, el problema en el que me he metido. La introspección es eso. El problema en el que me he metido. Ya empiezas a pensar en 1000 escenarios, qué me va a pasar, mejor me busco otra pareja. Reorganización de metas. Por eso tienen su importancia las emociones. Aquí solo pusimos 4, pero ya vieron la rueda de las emociones que presenté hace ratito. Entonces, de nuevo, chequen la forma en las que estas pueden modificar o impactar una motivación, o dirigirla incluso. Ahora, vamos a la parte fisiológica. Esto, si se acuerdan, lo hicimos un experimento al respecto, el del feedback facial, donde se ponían un lápiz según las indicaciones y veían unas fotos y describían. Y usualmente los que estaban simulando una sonrisa pues eran más positivos a la hora de describir. Entonces recuerden que también la parte fisiológica tiene un impacto importante al momento de sentir una emoción. O sea, también puede ser tu propia expresión facial incluso. Entonces tiene su importancia. No se aprendan el autor, no me importa eso ahorita. Lo que me importa más bien son los siguientes puntos que tenemos aquí. La evaluación cognitiva de las emociones. La emoción no es solo una reacción fisiológica, depende del cómo interpretamos. Esto se toma mucho en cuenta en psicología, y por eso les dije que iba relacionado cuando les puse lo del estoicismo. A veces no es tanto el hecho, sino la interpretación que tú le vas a dar a dicho hecho, o bueno, el estímulo. Va a depender mucho de eso. Yo les proponía, por eso una persona a lo mejor que es ansiosa no va a reaccionar igual que una persona que es tranquila, aunque sea la misma situación. Las emociones surgen de la manera en que valoramos un objeto o situación.
en relación con nuestros objetivos y bienestar. Amenaza mi bienestar o mis objetivos, entonces va a cambiar la forma en la que lo voy a terminar evaluando. Ok, con esto cerramos emociones. Muy bien, seguimos ahora con la parte de ansiedad versus estrés. Si se fijan, aquí dice miedo, no tanto estrés. Me parece que yo tal cual no les puse como quien dice una diapositiva enfocada al miedo versus el estrés, pero les hablé, por ejemplo, del miedo. Cuando en el caso de que entrara el oso al salón, ya saben. Entonces entra un oso. Esa es una amenaza real. El miedo va a actuar, donde dice, conlleva la valoración cognitiva de una amenaza. Eso es lo que nos está diciendo. Valoración cognitiva de una amenaza o peligro inminente. Puede ser que el miedo responda ante el estrés o ante la ansiedad. En este caso, si entra un oso al salón, es un peligro real. Está sucediendo. Te vas a estresar. No pienses en estresar como que estás enojado a punto de explotar todo el tiempo. Eso a lo mejor ya es un estrés en otro contexto, pero si es en un peligro real que puede poner en peligro tu vida, se van a activar los circuitos, los ejes del estrés en el cuerpo. Y claro, va a movilizarnos lo que habíamos visto hace rato. Puede ser que sea un enojo, o puede ser que sea miedo. Yo dando aquí un par de ejemplos ante un estresor. Como sea, estaba entrando el oso de verdad. Eso viene siendo una respuesta a un estímulo real, amenazante real. Y la ansiedad, donde dice, activa al anticipar sucesos o circunstancias que se juzgan como adversivas. La palabra clave o las palabras claves aquí es y si. Y si entra un oso, y si entra un tiburón, eso viene siendo la pregunta, el y si. Ese viene siendo el combustible para la ansiedad. Vamos a ver entonces el modelo cognitivo aplicado a la ansiedad. Ya vimos el modelo cognitivo previamente, pero ahora vamos a ver con este enfoque en la ansiedad. Recuerden que el primer paso en el modelo cognitivo es un suceso. Se experimenta una situación. Que bien, ahora vamos a empezar a evaluar la amenaza. Y puede ser que tengamos una reacción de miedo. ¿Por qué? Porque estás ansioso ante que algo pase y tienes como una emoción motivadora el miedo. No está pasando, no, pero puede pasar y eso te causa miedo. Yo el ejemplo que les pongo, el oso entra al salón, es una respuesta, es estrés, es una respuesta a un estímulo que está pasando de verdad y vamos a tener miedo. Ahora, se activan los síntomas de ansiedad. Y cuando te das cuenta de que tienes estos síntomas de ansiedad, o a lo mejor no te das cuenta, puede ser inconsciente, vamos, según este esquema, a tener dos respuestas posibles. En vez del ejemplo del oso, imaginemos que es un examen, un examen complicado, ¿no? Digamos que es mi examen. Entonces llega el examen y dices, ok, viene el examen. Ya saben, preguntas clave. ¿Y si repruebo? ¿Y si ¿Y si el examen es difícil y no sé qué? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que te pongas nerviosa o nervioso. Te pongas ansioso. Y vamos a tener dos caminos. Búsqueda de seguridad y reducción de la ansiedad. ¿Cómo puedo tener yo ansiedad? ¿Puedo tener seguridad ahora mismo? Pues no sé, puede ser que le diga a alguien, oye, me pasa las respuestas del examen o algo así. Seguridad. Para no tener que enfrentarme a la amenaza, o poder afrontar la amenaza de otra forma. Y esto, en teoría, bajaría los niveles de ansiedad. La otra sería una preocupación por la ansiedad e indefensión. Vamos a terminar reevaluando la amenaza. ¿Esto qué quiere decir? Ok, estás diciendo, es que no estudié, me va a ir súper mal, no manches, pero puede ser que termine reevaluando la amenaza, decir, pero ¿qué tal si el examen es sencillo? O algo similar. Cualquiera de las maneras, o puede ser que lo pienses incluso de una forma más catastrófica, cualquiera de las dos formas estás intentando controlar la ansiedad porque no es una emoción muy agradable. Y puede ser que al final te salgas con la tuya y dices, pues X, me pasan las respuestas. Pero puede ser que sigas con el mismo ciclo. Por eso vuelve a haber un camino al mismo sitio. Veámoslo de esta manera. Oye, pero ¿qué tal si el que le pido las respuestas tampoco sabe? ¿Qué tal si me cachan cuando estoy copiando? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Lo mismo aquí.
Bueno, sí, no estudié, pero el examen quizá venga fácil. Pero si no viene fácil, pero si preguntan lo que nunca le entendía al profe, entonces es este ciclo constante. Yo se los pongo aquí aplicado a la ansiedad. No me interesa que se aprendan los esquemas y nada. No me interesa. Lo que me interesa es que se aprendan los pasos. Y aquí está aplicado a la ansiedad. Con que se aprendan el primero, el que repasamos hace rato, ese es el que me interesa. Herramientas para poder disminuir la ansiedad. ¿Qué ocurre para convencerle de la probabilidad de que ocurra la amenaza? ¿Alguna evidencia de lo contrario? ¿Qué evidencia hay de que el resultado vaya a ser tan grave? ¿Alguna evidencia contradictoria? ¿Qué le hace confiar en las evidencias de su pensamiento? ¿Crees que puede estar exagerando la probabilidad? ¿Qué estimación es más realista o posible? Estas son preguntas que ustedes pueden utilizar, no me interesa que se las aprendan, pero estas son preguntas que ustedes pueden utilizar cuando estén ansiosos. El ataque de pánico es una de las formas más graves de un tipo de ansiedad. Le decimos ataque de pánico en el contexto clínico, pero también se le refiere a este como ataque de ansiedad. Esto no se los voy a preguntar tal cual, pero quería repasar eso porque les decía yo, o sea, esta mujer está viendo aquí el café, pero les decía que puede pasar a veces cuando uno toma mucho café. Entonces, si ustedes no tienen problemas cardíacos, el cardiólogo le dice, no, estás bien y tal y tal y tal, no, y les dan ataques de pánico, recuerden que están teniendo ustedes una distorsión del pensamiento en ese momento. De me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. El cardiólogo está equivocado, estoy seguro que está equivocado. Es normal pensar algo así durante un ataque de pánico. No les digo que si sienten dolor en el corazón digan, es un ataque de pánico, pero sepan diferenciar. Llegamos ahora sí a las distorsiones cognitivas. Si bien algunos pensamientos automáticos son verdaderos, muchos solo son falsos o contienen algo de verdad. Acuérdense, el pensamiento automático parte del modelo cognitivo. Recuerden que primero tenemos nosotros una situación, tenemos un pensamiento y una reacción. Y estos pensamientos suelen ser pensamientos automáticos, aquellos que se disparan por default en la mayoría de situaciones similares y muchas veces no te das cuenta que llegó ese pensamiento. De nuevo, no quiero que se aprendan todos, ni siquiera quiero que se aprendan el nombre exacto, pero que ustedes puedan a lo mejor alcanzar a localizar alguno. Vamos a pasar por ellos muy rápido. Todo o nada, solo en dos categorías. Si no soy un triunfador absoluto, soy un fracasado. Si hubiera sido un umbral, si cruzas esa línea, entonces sí es una predicción o sí es otra. Pensamiento catastrófico. Predice el futuro negativamente sin considerar otras posibilidades. Volviendo al ejemplo del examen, voy a reprobar, es imposible que pueda pasar. Descalificar o dejarlo al lado del positivo. Las experiencias, logros o cualidades no valen nada. Recuerden que esto muchas veces también puede ser resultado de la comparación social, que llegaremos posteriormente a eso. Esto no significa que sea competente, solo tuve suerte. Estás descalificando, valga la redundancia, justo el nombre de la distorsión. Razonamiento emocional. Algo tiene que ser real porque uno lo siente. Yo les dije que esto pasa muchísimo en terapia. Cuando alguien dice, es que yo entiendo lo que usted me propone, pero es que yo no lo siento. Esto es algo muy común y pues bueno, peligroso también porque no nos deja tener una visión clara. Catalogar. Colocarse a sí mismo y a los demás en una etiqueta global. Esto también ahorita que lleguemos al lenguaje, con respecto al etiquetado, vamos a volver a checar. Soy un perdedor, él es inútil. Y llegamos a esta conclusión sin tomar en cuenta las evidencias que pueden llegar a una antítesis. Magnificar o minimizar. Cuando uno se evalúa a sí mismo o a otra persona o considera una situación, magnifica lo negativo y minimiza en gran medida lo positivo. Creo que hay uno por aquí, no me acuerdo cuál es de estos, que también es como medio negativo, pero este es uno de esos exactamente. El hecho de que obtuve una calificación mediocre demuestra que soy una inútil, pensando de una forma negativa, por así decirlo. Filtro mental. Presta mucha atención a un detalle negativo. Esto
o sea, en vez de ver la imagen completa. Esto pasa mucho en plan de que estás buscando un tipo de evidencia para poder reforzar un sesgo cognitivo. Entonces, imagínate que como cuando estás en un argumento y alguien se equivoca y dices, ves, lo viste, te equivocas en esto. Pero ahora piénsalo aplicado, a lo mejor, bueno, de nuevo, a lo mejor puede aplicar también a otras personas, pero también a ti mismo. Entonces, el ejemplo que aquí se nos da, como me asignaron un puntaje bajo en uno de los ítems de evaluación, quiere decir que soy un trabajador incapaz. Entonces eso es lo que les digo. Si hay una evidencia y está diciendo, ves, era justo la evidencia que te estaba diciendo y se ignora todos los demás aspectos positivos. ¿Por qué? Porque estás reforzando un sesgo, estás hallando la evidencia por donde puedes para darte la razón en eso. Leer la mente. ¿Usted cree que sabe lo que los demás están pensando y no es capaz de tener en cuenta otras posibilidades? Esto también se puede explicar mediante el efecto reflector. Vean cuántas cosas hemos visto que pueden complementarse con las distorsiones cognitivas. Por dar un ejemplo. Él está pensando que no sé nada sobre este proyecto, como ejemplo. Sobre generalización. Este era el otro que les decía que también es como medio negativo. O sea, entre este y este son amigos. Llega a una conclusión negativa que va mucho más allá de lo que sugiere la situación. Como me sentí incómodo en esta reunión, quiere decir que no tengo capacidad para hacer amistades. También parece un poquito de la mano con el filtro mental. Personalización. Los otros tienen una actitud negativa dirigida hacia usted, sin tener en cuenta otras posibles explicaciones de los comportamientos. Fíjense que eso también se parece al de leer la mente. Muchos de estos son muy parecidos entre sí, por eso les dije, no me importa que se aprendan el nombre ni ejemplos específicos, pero que tengan una idea de cuáles son las distorsiones cognitivas. Si me pueden ustedes poner un ejemplo, si yo les digo preguntar, dame un ejemplo de distorsiones cognitivas, que me puedan dar uno, perfectísimo. Debo y tengo. Este es muy peligroso y lo padecen muchas personas. Bueno, padecen, perdón por la palabra, pero más bien lo presentan muchas personas. Usted tiene una idea precisa y rígida respecto al comportamiento que hay que observar y sobreestima lo negativo del hecho de no cumplir con esas expectativas. Esto vendría siendo un esquema del yo muy rígido. Esquemas del yo, también otro tema que vimos. Y visión en forma de túnel, solo los aspectos negativos de una situación. Entonces, mientras que, por ejemplo, el filtro mental es encontrar cualquier puntito que pueda reforzar a lo mejor una teoría, ese viene siendo es que todo es malo, todo es malo. Y vean de nuevo el lenguaje, el etiquetado, muy peligroso si no es bien usado en una comunicación. Ahora, vamos a empezar a adentrarnos en Vamos a empezar a adentrarnos dentro de la comunicación. Y comenzamos con... Creo que justo viene aquí. Ok. Vamos con una pequeña introducción. Las creencias sociales pueden ser profecías autocumplidas. Y lo que yo les decía, aquí también estaríamos hablando de un tipo de empatía. Las personas felizmente cansadas pueden atribuir el comentario mordaz de su cónyuge. Dicho comentario es que no hay manera de que pongas las cosas donde tienen que ir a factores externos. De seguro tuvo un día difícil. Entonces, dicen un comentario que puede ser de mal gusto para alguna persona y en vez de ponerse a pelear, dices, bueno, a lo mejor pasó esta cosa. Querer ponerse en sus zapatos. Esto vendría siendo un tipo de empatía cognitiva. Y a lo mejor en otro tipo de matrimonio ya sale este comentario y viene esta otra respuesta. Ok, esta es la parte de nuevo, empezamos un poquito a entender parte de la comunicación. Ahora sí, vamos al tema que sigue propiamente, la identidad en un grupo. Recuerden que según la psicología social, mucho de nosotros tiene un gran peso gracias al medio en el que nosotros vivimos. Construimos nuestra realidad social. Nuestras intuiciones sociales son poderosas y en ocasiones peligrosas. Las actitudes moldean el comportamiento y se ven moldeadas por este. Todo esto viene siendo un poquito más en la parte pues personal. De nuevo, influencias del medio, pero aquí es donde podemos verlo más claro. Justo esto, las influencias sociales moldean el comportamiento y las disposiciones moldean el comportamiento. Lo que yo les decía muchas veces,
Fíjense con quién se juntan. Así hay un dicho, ¿no? Pero tiene algo de razón. Ya van 1000 veces que pasa este señor. Luego, en relaciones sociales. El comportamiento social también es comportamiento biológico, algo que yo les platicaba varias veces cuando ponía imágenes del cerebro y cosas así. Y los sentimientos y acciones hacia las personas a veces son negativos, prejuiciosos, agresivos y a veces positivos. ¿Qué es lo que me interesa de aquí? Algo que vamos a ver más adelante también en las relaciones de pares. Pero si algo me interesa que se graben es esto. ¿Qué tanto pueden tener de influencia las personas en nuestra formación de nosotros y nuestra identidad? Algo que todos estos temas de psicología social van a ver que están muy relacionados unos con otros. La gente es por encima de todo maleable. Nuestras actitudes y comportamientos están moldeados por fuerzas sociales externas, repasando lo que decíamos hace rato. Esta se me pasó. Lo de los juicios de valor ocultos en el lenguaje. Si se acuerdan, yo les ponía esto. Que por ejemplo, a lo mejor estas son figuras, ambos son figuras polémicas. Esta es una figura polémica actual y esta fue una figura polémica hace 100 años. Pero de todas formas, figuras polémicas. Entonces, preguntando, según le preguntes a cuál persona, puede ser que describan las mismas acciones, pero con adjetivos bien distintos. Acuérdense lo que les dije muchas veces. Sí importa lo que tú estás diciendo, porque es un mensaje que estás intentando comunicar, pero muchas veces la forma en lo que lo estás diciendo tiene muchísimo peso. Los juicios que tú estés tomando en tu discurso. Lo que yo les decía, yo durante mucho rato era así que el típico metalero, y que les decía, no, pues, creo que se los dije en una clase, que, por ejemplo, veía a reggaetoneros o algo así, es que esos les gusta la mala música, tienen malos gustos, y ya yo directamente daba un juicio, tienen malos gustos, en vez de a lo mejor proponer, les gustan música que a mí no me gusta. Fíjense en esa forma de pensar, mis gustos son los correctos y si te gusta lo que a mí no, entonces tú tienes malos gustos. No que tengamos gustos distintos. Nuestro sentido del yo en la sociedad. Empezamos ahora sí a adentrarnos como una introducción al sentido del yo. Uno de los componentes viene siendo el efecto reflector. Era lo que les proponía hace rato. Creemos ser el centro del escenario. Lo que yo les decía, yo luego me llevo pantalones blancos y muchas veces se me termina ensuciando, se ensucian muy fácil esos pantalones. Entonces podría pensar, no manches, se me ensuciaron, todos van a darse cuenta, y puede ser que nadie se dé cuenta en lo absoluto. Eso viene siendo parte del efecto reflector. Esto se me olvidó, esto lo iba a quitar, esto de aquí lo iba a quitar. Ok. Otros fenómenos. Los entornos sociales afectan nuestra autoconciencia. Yo les había puesto este ejemplo, quizá no muy apropiado, pero el ejemplo de alguien racista, como este señorito de aquí, donde él empieza a ser la minoría. Y eso era, cuando somos el único miembro de nuestra raza, género, nacionalidad en un grupo, nos damos cuenta de cómo diferimos con los demás y de la manera en que ellos reaccionan hacia nuestra diferencia. Y esto también va de la mano con el ejemplo que yo les ponía hace rato, que decía a lo mejor sentirme discriminado por mi color de tez. Todo esto, de nuevo, viene siendo construcción de nuestra identidad en un grupo, la identidad del yo. El interés propio tiñe nuestro juicio social. Esto era lo que yo les decía, que imagínense estar en un videojuego de equipo, ganas, dices, ganamos gracias a mí, pierdes, culpa de los demás, que son malos jugadores. La preocupación por uno mismo motiva nuestro comportamiento social. Lo que yo les ponía del ejemplo de Calamardo, que cuando ya al final se va a ir, empieza a hacer puras locuras. Pero si dijera, no, ¿sabes qué? Me quiero quedar, pues entonces se va a volver a adaptar a los estándares propuestos en la villa donde él se había mudado. Por eso,
Vigilamos el comportamiento y las expectativas de los demás para adaptar nuestra conducta en consonancia. Si yo, por ejemplo, estuviera en un salón de clases donde todos se visten de traje y cosas así, y yo no lo hago, me voy a sentir fuera de lugar. Y puede ser que a lo mejor poco a poco empiece a cambiar esa forma de vestirme. Las relaciones sociales ayudan a definir nuestro sentido del yo. Eso es lo que les decía. En nuestras diversas relaciones tenemos yoes diversos. Lo que les decía. A nosotros somos, ¿qué término les dije? No me acuerdo qué términos les dije, pero al final del día somos polifacéticos. No nos vamos a portar igual con todas las demás personas y no significa que tengas un trastorno en la personalidad. Es parte de la adaptabilidad de la persona en el medio y es algo sano y necesario. No te puedes portar igual en tu casa que en la escuela. A lo mejor y sí, pero no es necesario y no está mal que lo hagas. Y esa parte, lo que les ponía aquí también, puede también ayudarnos a definir justo lo que dice nuestro sentido del yo. Y daba el ejemplo de aquellos estudiantes universitarios que se separaron de su pareja, se sentían menos seguros de quiénes eran. Entonces vean todo el peso que puede tener el con quién estás, con las personas con las que te rodeas, en quién eres tú. Tiene un peso muy fuerte eso. Seguimos en el sentido del yo. Los elementos del autoconcepto, las creencias específicas con las cuales uno define son los esquemas del yo. Propiamente empezamos a aterrizar el concepto del esquema del yo. Los esquemas, bueno, aquí lo dice justo, patrones mentales según los cuales organizamos nuestros mundos. Los esquemas no solo aplican en los esquemas del yo. Tú tienes esquemas como si fueran diccionarios para poder interpretar y estudiar el mundo. Y cuando se trata de ti mismo, pues van a ser esos los esquemas del yo. Y les decía, eso puede ser también un filtro para evaluar otros aspectos, tus propios esquemas del yo. Lo que les decía, si eres un... déjame pensar. Si, por ejemplo, eres guitarrista o algo así, y le prestas a alguien una guitarra, te vas a fijar en cómo mueve los dedos o algo así. Dices, tiene experiencia, no tiene experiencia. Tú sabes, en base a tus propios criterios y mediciones que sabes hacer, dónde están clasificadas las otras personas. Y bueno, esto también se me olvidó borrarlo. Esto es nada más ejemplificar lo que acabo de hacer. Los esquemas del yo que conforman nuestro autoconcepto nos ayudan a organizar y recuperar nuestras experiencias. Recuerden que es muy subjetiva la mente en general. La interpretación de la información mental es muy subjetiva y eso se aplica incluso para los recuerdos. Vamos con el tema de comparación social. Para la parte de la comparación social, yo les había dicho en pocas palabras, pues bueno, lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedes tú utilizar el sistema inglés de medición? Si tú estás acostumbrado al métrico, pues bueno, haces conversiones. A lo mejor es difícil saber cuánto son muchas yardas, qué tanto son tantas yardas, pero a lo mejor sí puedes entenderlo en metros. Entonces necesitamos un punto de referencia. El problema es cuando eso se empieza a aplicar a otras personas, cuando empiezas a utilizar para darte valor a ti mismo. Y vamos a llegar a eso un poquito más adelante. Creo que lo puse aquí, sí. Vamos a llegar un poquito más adelante en eso. Con respecto a que somos selectivos, sesgados, un juicio sesgado y también influenciado por los esquemas del yo. Hago un paréntesis, vean lo complejo que puede ser todo esto si utilizamos varios elementos a la par. No difícil, pero complejo, que tiene muchos niveles de estudio. Nos comparamos y consideramos en qué diferimos. Y incluso para poder, si tú ya utilizaste a los demás como estándar de qué tanto vales tú, si alguien es superior a ti, si esa persona se vuelve inferior a ti, significa que ahora tú eres superior. Aunque tú seas exactamente el mismo que hace una hora, si a esa persona le va mal y eso que le causó mal no te puede amenazar a ti, puede hacer que tú te sientas mejor. ¿Por qué? Que la competencia ha disminuido. Y el chiste, a lo mejor no era tanto mejorar, sino ser mejor. O sea, tú sentir que has mejorado, sino sentir que eres mejor que otra persona. Y lo que yo les decía, eso pasa muchas veces en las redes sociales, que es información incompleta. No vas a subir una foto a Facebook después de que te acaban de terminar y estás llorando. A lo mejor vas a subir una foto a Facebook cuando ya encontraste otra pareja. Y esos aspectos que estás seleccionando de forma selectiva
pueden ser que otra persona los vea y tenga una distorsión de tu imagen. Y esto va a llevar a cabo una comparación social. Lo que les decía, acuérdense, es una comparación en forma ascendente, no descendente. Si tú ya llegaste a un punto, no vas a ver quiénes están abajo de ti. Puede ser que tú digas, mira cuánto he avanzado, pero es raro que lo hagas. Usualmente nos comparamos hacia arriba. En una competencia protegemos nuestro autoconcepto, percibiendo que nuestros competidores tienen mayores ventajas. Eso es lo que decía yo hace rato, que no confundan una reestructuración cognitiva cuando tienes una forma de pensar depresiva a que estés justificando, que es lo que aquí se plantea. Estás justificando, es que él ganó por esto, él ganó por aquello. Es una gran diferencia el querer proteger tu ego a una reestructuración cognitiva para no atacarte de forma innecesaria. Y esta última parte, como un ejemplo, no se evalúa cuánto nos divertimos en este ejemplo, sino cómo se compara con la diversión que disfrutan todos los demás. Entonces puede ser que tú hagas una actividad con un grupo de amigos y otro grupo de amigos que te cae mal también sale a hacer unas cosas. Y tú dices, no manches, nosotros nos divertimos más que ellos. Incluso algo así, la comparación social es muy constante. Muy bien, y vamos cerrando el tema de autoconcepto mediante 3 puntos esenciales. La primera, que interpretamos conceptos mediante nuestros esquemas del yo, lo que vimos ya hace ratito. De nuevo, tú tienes una imagen construida de qué eres tú y eso te puede ayudar a evaluar, clasificar y entender a otras personas. La cultura moldea al yo, lo que yo les decía. Nosotros que vivimos en una cultura individualista, si por ejemplo te cambian de salón, te cambian de grupo, sigues siendo tú, pero ahora estás en otro grupo. Mientras que alguien que esté en una cultura colectivista, si le cambian de grupo, ya no es esa persona. Ahora su nuevo yo va a depender del medio en el que está. Y que tenemos un autoconocimiento defectuoso. No nos conocemos también como creemos y lo que nos llevaba a los procesos implícitos o actitudes implícitas versus explícitas. Estas eran las que es un mundo de diferencia entre lo que dices ser versus lo que tú crees ser. Entonces, las explícitas vendrían siendo lo que tú crees ser, lo que puedes verbalizar que en realidad eres, o más bien lo que tú crees que en realidad eres. Pero ¿qué sucede? Que tu actitud implícita puede ser totalmente distinta. Por ejemplo, dices, yo suelo ser amigo de todas las personas. Esa va a ser tu actitud explícita, pero llega alguien y tienes una actitud, una corazonada, por así decirlo. Tienes una actitud visceral, en el sentido de que llega así que hasta se te revuelve el estómago y dices, oh, me cae mal. Eso vendría siendo una actitud implícita. Ni siquiera lo conoces, pero ya te cae mal. Entonces tu actitud explícita de que a mí no me cae mal nadie, puede ser que no sea tan real porque tienes una actitud implícita que está contradiciendo eso. Y yo les proponía allí, que les puse uno de Dragon Ball donde están chocando un Kamehameha, que es eso. Si choca este y este, vamos a tener nuestra famosa disonancia cognitiva. Ok. Vamos a pasar ahora a los 3 estilos de comunicación. Esto era lo que yo les había planteado más de una vez, que en realidad yo les puedo explicar la teoría todo lo necesario, les puedo hacer un curso de 300 horas, pero lo importante es que entiendan por qué aplican este o este o este y por qué no aplican este, que suele ser el más efectivo, si no es que por defecto es el más efectivo en cualquier tipo de relación. Ok, son bastante explicatorios por sí mismos los nombres de cada uno. Recordemos la forma en la que, bueno, ahorita no me pueden ver, pero recordemos la forma en la que a lo mejor se porta alguien agresivo. Puede ser que tienda a invadir tu espacio personal, que te toque sin consentimiento, que por ejemplo te ponga la mano en el hombro y dice, oye, vas a hacer esto, esto, esto o aquello. ¿Sabes? Y es eso mismo. Así di un ejemplo perfecto, vas a hacer esto. No te está pidiendo una opinión, te va a decir, es así porque yo digo. Recuerden que una parte esencial de alguien que tiene una actitud agresiva es que va a buscar lo que quiere, pero sin respetar derechos de otra persona. Entonces, vamos a ponerlo así. Vamos a poner entonces obtener y no respeta derechos.
En el otro extremo tenemos el pasivo. Imagínese a una persona que a lo mejor quieres llegar a un acuerdo, se encoge, baja la mirada, o puede ser que directamente no te pida las cosas. Esta persona, mientras que obtiene lo que está buscando, esta persona no lo obtiene y, por otra parte, sí respeta los derechos de la otra persona. Cuando digo que respeta los derechos me refiero, pues, lo respeta a esa persona como tal. Al otro a lo mejor puede ser que no le importe si la ofende o tal. Y a la otra persona le importa muchísimo si la va a ofender. Dando un ejemplo, ¿no? De que a lo mejor quiere pedir algo. Y el asertivo va a obtener lo mejor de ambos mundos. Va a obtener y va a respetar. Entonces, esta persona, tú imagínate la típica persona, mientras el agresivo puede ser que te hable con un tono de voz elevado y hasta gritando, y el pasivo puede ser que ni siquiera te hable o te hable diciendo, es que si tú quieres, pero si no quieres, está bien, no necesitas hacerlo. Esta persona va a decirlo de una forma más directa, sin ser grosero, porque hay una diferencia entre a lo mejor ser directo y otra entre ser grosero. Digamos que de forma asertiva alguien te lastima o algo así, el agresivo dice, eres una basura, te odio, bla, 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 bla. El pasivo dice, no te apures, no me dolió ni nada así. Y se puso a llorar durante media hora o algo así. Y el asertivo te diría, oye, no me gustó eso, espero que no vuelva a pasar de nuevo. Vean la diferencia entre uno y otro. Porque no respeta a las demás personas, pero busca respetarse a sí mismo. Sí respeta a las demás personas, pero no se respeta a sí mismo. Y respeta a los demás, se respeta a sí mismo y también busca llegar a obtener lo que está buscando en un acuerdo. Esa es la diferencia vital entre uno y otro. De nuevo, es teoría sencilla. El problema es el por qué actúo de una forma y por qué no actúo de otra que me gustaría. Muy bien. Seguimos con las relaciones entre pares. Esto es mucho de lo que ya hemos estado viendo hasta ahorita. La forma en la que van a impactar nuestros pares. Nuestros pares son las personas con las que nosotros nos relacionamos y tenemos quizá algo en común. Piénsenlo en los miembros de un grupo. Sus compañeros de salón son sus pares. A lo mejor sus compañeros de DISIS frente a otras universidades son sus pares. Lo que yo les decía, no me importa que se aprendan porcentajes. Lo importante es que la mayoría de nuestra personalidad, de quién somos, está fuertemente moldeada por nuestros pares, por nuestro ambiente. Eso es lo que a mí me importa que se aprendan. La hipótesis del conflicto sociocognitivo. Este tema en particular se los quise añadir porque tiene mucho que ver con el desarrollo formativo, académico, y también tiene que ver con la comunicación. Yo les decía que en pocas palabras tenemos 3 tipos de conflictos cuando hablamos del conflicto sociocognitivo. En el primero, imagínense de nuevo lo que yo les ponía en clase. Imagínense que estamos hablando, yo traigo un tema a la mesa y en el primer caso, en el conflicto social, dicen, no manches, es que el profe se va a enojar si lo intento contradecir. Yo les digo, no, pues es que en realidad el cerebro está en el estómago. Y dices, no, está loco, está en la cabeza, pero no sé, ¿qué tal si lo está diciendo de broma o algo así? No sé. Y yo lo digo en serio. Entonces, por andar, vendría siendo una actitud pasiva, incluso, si lo quieren ver de esta forma, porque no hay aprendizaje real. El chiste aquí es que haya un aprendizaje cuando se trabaja en equipo. Por eso les digo, esto es para la parte formativa. Entonces, tú te quedas con lo que dijo una persona, no solo el profesor, puede ser otra persona, o no tiene que ser solo en la escuela, y dices, sí, seguramente tiene razón, no hubo aprendizaje. Luego, un conflicto sociocognitivo implícito. Entonces, de nuevo, a lo mejor les digo, no, pues es que, por ejemplo, yo de teoría del color, de psicología del color, yo casi no sé nada. Probablemente ustedes sepan más que yo. Pero les digo, no, es que el naranja en los edificios dicen que representa el hambre o algo así. Y ustedes dicen, no, según yo representa a lo mejor el irse de un lugar. Y ustedes dicen, bueno, profe, yo había escuchado que esto. Y digo, ¿ah, sí? Bueno, no creo. Y ya, tú aportaste tu idea,
Pero, pues bueno, no hubo propiamente una discusión. Ese es el sociocognitivo implícito, y en el explícito hay un debate abierto con argumentos sólidos. Cada estudiante explica por qué su idea es mejor hasta llegar a un acuerdo. Yo se los puse de nuevo, enfocados en un ambiente académico, pero no necesariamente tiene que ser en un ambiente académico. Puede ser en una lluvia de ideas en general. Puede ser en la creación de un proyecto. No se trata solamente de decir lo primero que se venga a la mente, sino de poder debatir en conjunto para poder llegar a una solución. ¿Y cómo podemos hacer eso? Recuerden, es bien importante que sea este tipo de actitud. Ese tipo de comunicación es el que más nos va a ayudar. Porque imagínense que queremos, nunca, es imposible un conflicto sociocognitivo explícito con una actitud pasiva. Porque nadie va a querer tener la razón, ni, o sea, puede ser que sí quieran tener la razón, pero nadie va a querer de alguna forma como buscar un debate, porque decir, no, es que qué tal si se enojan, qué tal si esto, qué tal si aquello, entonces ya valió. Uno agresivo va a decir, no, tú estás equivocado y eres un burro. Y alguien asertivo va a proponer su idea, pero va a estar dispuesto a escuchar. Eso es una parte importante, el aprender a escuchar, que nos lleva a la escucha activa. Y con este vamos a cerrar este repaso. La escucha activa, lo que yo les decía, no es solo escuchar lo que una persona dice, pero estar en sintonía con sus pensamientos y sentimientos, dividido en 3 aspectos: cognitivo, emocional y conductual. Yo les decía, en la parte cognitiva, prestar atención a toda la información. Yo les decía que esto es bastante difícil porque puede ser que, por ejemplo, estés tomando el ejemplo de la clase, ¿no? Puede ser que estés en clase y solo asientes cuando el profe habla, pero dices, qué sé qué está diciendo, y no estás prestando atención. No estás prestando atención a toda la información. Yo le estoy dando el ejemplo de hablar con el profe, pero vamos a ponerlo en algo más aplicable en el día al día. Cuando estás hablando con alguien, con quien tienes problemas, puede ser que tengas conflictos con esa persona y ni interesa escucharlo. O ustedes van a verlo mucho en los discursos. Cuando estás hablando con alguien y esa persona ya quiere hablar, pero no quiere interrumpir, va a decir sí, 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 sí. O sea, ya su lengua se está adelantando a querer interrumpirte. No está habiendo una escucha activa por parte de esa persona. Esa persona ya no te quiere escuchar y ya quiere poner su punto de vista. De nuevo, pónganlo ustedes a prueba. Pueden así detectar a alguien que no está interesado en escuchar, sino que ya quiere hablar, pero no quiere interrumpir. Pero no te está escuchando tampoco. Entonces, no es propiamente una forma de escuchar. La emocional. Si te están diciendo algo complicado, alguien con una escucha activa propiamente, creo que se los ponía, no, bueno, alguien con una escucha emocional propiamente va a dejar, ¿dónde estaba? Gestión de cualquier reacción emocional, esto de aquí. Va a dejar de lado tener a lo mejor una reacción, vaya, podemos decir una actitud implícita incluso. Si alguien dice algo que a mí me choca de inmediato, en vez de tener una actitud así, luego saltar de, te enojas o algo así, dices, no, tranquilo. Piensen en lo que vimos hace ratito, que ponía un ejemplo de matrimonios distintos. ¿Dónde estaba? Que decía de aquí. Piensen en esto. Que decía que no hay manera de que pongas las cosas donde tienen que ir, dice una pareja, y la otra parte dice, de seguro tuvo un día difícil. Eso es lo que se está planteando aquí. En vez de enojarse y luego decir, que no sé qué, que me debió haber casado con su hermana o algo así, no tienes ese tipo de reacción. Puede ser que te calmes y digas, ok, vaya, una forma madura, emotiva de escuchar. Y conductual, interés y comprensión de forma verbal y no verbal. Lo que yo les decía en clases, aquí la forma más directa de decir no me importa, sin decir no me importa, es sacar el celular mientras están hablando. Eso yo me acuerdo mucho que me lo hacían a mí en licenciatura. También una maestra me decía, eso es una falta de respeto muy grave cuando estás intentando tener una comunicación, porque se corta el mensaje, se corta tu atención y lo estás demostrando de forma inmediata. Entonces, si tú quisieras, digamos que quieres quedar bien con alguien, no te interesa lo que te está hablando, pero bueno, puedes al menos prestarte a intentar que te interese el tema.
¿Cómo puedes hacer eso? Demostrando a la persona que la estás escuchando. No es de tu interés, pero puede ser que estés demostrando que la estás escuchando. Entonces, le ves a los ojos, puede ser que asientas con la cabeza. Evita tener a lo mejor una postura muy cerrada, ¿no? Evitar tener los brazos cruzados, evitar voltear a otro lado mientras te habla. O sea, a lo mejor de ratitos está bien, pero decir que estás viendo todo el rato hacia otro lado, pues vas a mostrar desinterés. Esos son elementos de la escucha activa. Y bueno, cerramos con esto. Ya les decía yo que no íbamos a ver todas las diapositivas, vimos solo 62, no nada más. Fue bastante información. Lo que yo les dije 1000 veces, no me interesa que se aprendan los nombres exactos. Es decir, a ver, obviamente espero que si yo les digo cuál es el modelo cognitivo, no me digan, bueno, el profe dijo que no me tenía que aprender el nombre exacto. O sea, hombre, sepan identificar los temas, sepan a lo mejor qué es la rumiación, sepan, por ejemplo, a lo mejor qué son los esquemas, qué es el esquema del yo, a eso me refiero, pero no me digan tal cual que es exactamente lo que es. Por ejemplo, no les voy a decir, dime qué es el Jean de Freud. No, no. Pero decir, oye, ¿qué entiendes por la comparación social? La. Yo igual les digo, si alguien está viendo esto antes de nuestra última clase, vamos a discutir bien cómo va a ser la dinámica del examen. Y de nuevo, lo que les decía al inicio, no duden en enviarme mensaje, ya tienen mi correo, ¿no? Pero no duden en contactarme cualquier cosa. El correo institucional, pues se los escribo porque capaz que no le entienden a mi letra. Ok, ahí está. Ese es mi correo para cualquier cosa que necesiten. Pueden mandarme un correíto, no importa por Teams o por correo, cualquiera de los dos me lo pueden mandar. Y si no, también pueden buscarme en Ventanilla. Últimas dudas las podemos resolver en la clase. Y bueno, para evitar ya repetirme, pues mucho éxito en el examen, en el proyecto, y les deseo lo mejor. Gracias por haber escuchado esta mini clase de repaso.